Ya, vamos a empezar con la clase de hoy día, que es de enlaces químicos. El enlace químico es lo básico que nos permite describir la estructura de sólido, líquido y gas. Debido a esto podemos formar moléculas y determinar propiedades de geometría y estructura, además de reacciones. La mayoría de la materia son moléculas que son dos o más átomos unidos. La mayoría entre elementos metálicos y no metálicos. Los más comunes son nitrógeno, fósforo, azufre y oxígeno. Y los átomos también pueden formar moléculas del mismo átomo, por ejemplo, O2 o O3. Pero hay, por ejemplo, el O2 sería un gas diatómico con dos oxígenos, o triatómico dependiendo de cuántos oxígenos tenga, y sería de forma gaseosa. Pero, por ejemplo, hay algunos elementos como el bromo, que aunque sea diatómico va a estar en forma líquida. Y hay otros que, aunque sean diatómicos, van a estar en forma sólida. Entonces, los enlaces químicos nos permiten entender la fuerza que mantienen unidos a estos átomos de cada parte de la materia. Y los electrones de valencia son los responsables de estos enlaces. Porque los átomos cuando se unen siempre van a estar buscando la mayor estabilidad. Entonces, lo que buscan los átomos es adoptar configuración de gas noble. Para esto, pueden ganar electrones y transformarse en aniones, pueden perder electrones y transformarse en cationes, o compartir sus electrones para que ambos átomos se estabilicen. Entonces, casi todos los átomos de la tabla periódica pueden enlazarse, menos los gases nobles, porque ellos ya son estables. Tenemos la teoría del enlace de valencia, que sería que cumplir la regla del octeto, que cuando se forme un enlace, cada átomo tenga 8 electrones de valencia. Pero como el hidrógeno y el helio tienen pocos electrones, se cumple la regla del dueto, que tenga completo el orbital 1s. Tenemos la estructura de Lewis, que es una forma de representar los electrones de valencia alrededor del átomo. El símbolo del elemento se pone al centro y los puntos representan los electrones de valencia. Por ejemplo, aquí en la guía tenemos que a lo largo de la tabla periódica van subiendo los electrones de valencia. Y lo máximo que puede haber de electrones de valencia en cada lado son 2, para cumplir los 8 a cada lado. Y cuando se unen varios átomos, se forman enlaces de pares de electrones, como en el caso del CO2, que se pone el C al medio y los oxígenos a los lados. Aquí tenemos el CH4, que se pone el C al medio y los 4 oxígenos alrededor, entonces, o sea, los 4 hidrógenos alrededor, entonces todos los hidrógenos tendrían 2 electrones y el silicio tendría 8. Después llegamos a los tipos de enlaces. Tenemos enlaces dentro del mismo átomo y enlaces entre varios átomos.
Entonces, primero vamos a ver los interatómicos, que son dentro del mismo átomo. Y tenemos primero el iónico, que es metal con no metal. Si nos vamos a la tabla periódica, podemos buscar los metales y los no metales. Entonces, podemos tener una idea de cuáles más o menos son los átomos que se van a unir por el enlace iónico. Esto pasa cuando la diferencia de electronegatividad en los dos átomos es mayor a 1,7. El dato de la electronegatividad generalmente está en las tablas periódicas, y eso pasa cuando uno es metal y el otro es no metal. El que tiene mayor electronegatividad capta los electrones del de menor electronegatividad, pero siguen unidos. Estos forman sales, o sea, siempre son sólidos. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es NaCl. El Cl es metal y el Na es no metal. Entonces forma un enlace iónico y es sal de mesa, que es un sólido. Son solubles en componentes polares, específicamente en agua. Por ejemplo, la sal de mesa se disuelve en agua, entonces es soluble. Son electrolitos fuertes, conducen muy bien la electricidad, también en el caso de la sal de mesa, y tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. Por ejemplo, aquí está NaCl, sal de mesa. Tenemos 3 litros y un aluminio, y Na2 y un azufre. Y aquí está la tabla de qué elementos son metales y qué son no metales. Por ejemplo, los grupos de metales son el 1, el 2 y el 3A, y los no metales son el 7, el 6 y el 5A. Y está la fórmula general de, en cada caso, qué tipo de enlace, o sea, qué tipo de fórmula tiene, cuántos iones y unos ejemplos. ¿Hay alguna duda? Ya, en el enlace iónico, lo más fácil como de entenderlo es que la polaridad es diferente. Entonces, se quedan pegados y los electrones son completamente transferidos, no se comparten. Se los lleva el átomo con mayor electronegatividad. Y esto de qué grupos son metales y qué no metales, ojalá saberlos. Las electronegatividades uno nunca se las va a saber de memoria, pero puede más o menos tener una idea por su posición en la tabla. Y siempre fíjense cuando hagan enlaces que se cumpla la regla del octeto o dueto y que quede la capa de valencia completa, porque si no, no va a ser estable. Y los puntos de fusión generalmente están cerca de los 400 grados Celsius. Y como se unen mediante un enlace iónico, forman iones y por eso son electrolitos fuertes. Como son iones, tienen carga y pueden conducir electricidad. Después tenemos el enlace covalente, que son dos no metales que se unen. Y en este enlace comparten los electrones. Su diferencia de electronegatividad está entre 1,7 y 0. Entonces son cercanos en electronegatividad.
Generalmente son dos moléculas iguales, dos átomos iguales, como F2. Existen enlaces simples, dobles o triples que dependen de cuántos electrones tiene en total el átomo. Y esto depende mucho de su polaridad. Por ejemplo, tenemos el enlace covalente polar, que son átomos distintos. Entonces, hay una diferencia de electronegatividad, pero no tanta como para ser iónico. Por ejemplo, el agua, que el oxígeno atrae los electrones del hidrógeno y queda con carga negativa al centro y positiva a los costados. Y en este caso hay una transferencia de electrones. Y se distribuyen de forma simétrica. Entonces siempre va a haber un dipolo, que hay un lado que es positivo y otro lado que es negativo. No es, la carga no se distribuye de forma equitativa. Como el agua, que el oxígeno queda al centro, entonces se desplazan las cargas. Tenemos el covalente apolar, que los dos átomos son iguales, entonces la diferencia de electronegatividad es 0. Y comparten los electrones. Y en este caso, como son átomos iguales, la molécula es simétrica, entonces incluso si hubiera diferencia de electronegatividad, se anularía por simetría. Entonces nos queda con carga 0 y es apolar. Y por eso no se genera un dipolo. Y tenemos el enlace covalente coordinado o dativo, que los electrones son compartidos, pero solo uno aporta los electrones. O sea, no, como que no, si fuera un enlace covalente normal, no llegaría a los 8 electrones. Entonces aquí un átomo aporta los orbitales vacíos y el otro aporta el par de electrones. Por eso es coordinado o dativo, que le da 2 electrones. Que uno dona los electrones y otra acepta. Y el átomo que acepta es el menos electronegativo. Y en este enlace también se forman varios iones. Por ejemplo, NH4+, que el N tiene espacio para 3 electrones y el H4+ tiene 3 electrones. Entonces el N aporta los orbitales vacíos y los hidrógenos aportan los electrones. También pasa lo mismo con el NO3- y el SO2, SO3 y O3. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Ya. Aquí hay una definición del momento dipolar, que esto se refiere a que las cargas se desplazan al átomo con mayor electronegatividad, entonces un lado queda con carga negativa y otro con carga positiva. Se genera un momento polar.
Y el hidrógeno, aunque Pero sea ¿por qué se genera ese momento? porque imagínate como si uno tiene, no sé, arroz en una superficie lisa. Si uno inclina la superficie, todo el arroz se va a ir hacia un lado como una esquina y va a quedar cargado de arroz en un lado y vacío en el otro. Lo mismo pasa acá. Todos los electrones se van hacia un lado y queda con carga negativa y como todos los electrones se fueron hacia el lado, el otro lado va a quedar vacío y va a quedar con carga positiva. Ah, ya, gracias. De nada. Y aquí tenemos la nota del hidrógeno que aunque sea del grupo 1A, es una excepción que es no metal, porque todos los del grupo 1A son metales, pero el hidrógeno es no metal. Entonces solo va a formar enlaces covalentes. Generalmente el punto de fusión de los compuestos covalentes va a ser menor a 300 grados Celsius y a temperatura ambiente se pueden encontrar en cualquier estado. No es como el iónico que tiene que estar en sólido. Y como existe el enlace covalente apolar, la mayoría de los compuestos covalentes va a ser soluble en disolventes apolares y no polares, como es el caso del hexano, y no van a ser solubles en agua, al contrario que los iónicos. Y por esto mismo, como no generan iones, van a ser malos conductores de electricidad porque no tienen carga. Y aquí tenemos el enlace metálico, que es el enlace que se forma entre dos metales. Y se produce por los cationes de un metal y los electrones de valencia desapareados en el otro metal. Y esto forma una nube electrónica. Una nube electrónica es un espacio donde se concentran todos los electrones. Y por eso son buenos conductores eléctricos, porque tienen mucha carga. Y en estos casos de enlace metálico, sus propiedades principalmente son brillo, generalmente están en sólido y tienen altos puntos de fusión y ebullición y son muy densos y duros, como cualquier metal. Por ejemplo, no se me ocurre ninguno, pero si uno piensa en un metal, como cualquier metal genérico, uno se imagina algo como de construcción muy duro. Y son grandes conductores de calor y energía eléctrica. Hay una teoría para explicar el enlace metálico, que es que se mantienen cohesionados por un sistema sólido que se llama teoría de bandas. Esto se refiere a que cada átomo metálico contribuye con sus orbitales más externos para formar orbitales más grandes. Porque los orbitales de la última capa se van sumando por cada átomo y genera un espacio que se llama banda. O sea, los iones están rodeados por electrones de valencia que se pueden mover.
Y como estamos imaginando que todos los átomos aportan orbitales, en algún momento se van a tener que superponer, porque no hay espacio suficiente como para que cada uno esté sin tocar otro orbital. Entonces, la superposición se llama una banda. Y como hay superposición en el átomo, los electrones se atraen a las cargas positivas y por esto es que son grandes conductores eléctricos. Y las aleaciones de metales, como el bronce. Que es que las bandas están muy juntas, entonces eso permite al electrón pasar libremente entre las dos zonas. En cambio, en el aislante las bandas están muy separadas. Y ahora vamos a las interacciones intermoleculares, que son entre varias moléculas y son las más débiles. Se llaman fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Y de estas depende la solubilidad, la temperatura de ebullición y otras. Y estas también dependen de los estados de la materia. La primera que tenemos es el puente de hidrógeno, que se genera entre un hidrógeno y un elemento muy electronegativo, generalmente flúor, nitrógeno o oxígeno, de moléculas distintas, no de la misma molécula, por ejemplo, no de H2O, porque eso es una molécula, tiene que ser, por ejemplo, un oxígeno con otro H2O, por ejemplo. O entre dos aguas que se pueden formar puentes de hidrógeno. Y como se unen elementos muy electronegativos, queda un momento dipolar y se genera atracción dipolo-dipolo, y ahí se establece el puente de hidrógeno. Y son generalmente polares. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. Ya. Entonces vamos a las fuerzas de Van der Waals, que son solo atracción electromagnética entre una parte negativa con una positiva. También tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, que solo se presentan en moléculas que tienen enlace covalente polar. Y como el enlace covalente polar, como su nombre lo dice, tiene polaridad y se genera un momento dipolar, la molécula va a estar como cargada hacia los lados. Va a tener un lado negativo y un lado positivo. Y se va a encontrar con moléculas que están cargadas de la forma de al revés. Por ejemplo, si yo tengo el lado positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, se puede encontrar con moléculas iguales a esa o al revés, que tienen el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda. Entonces, los lados opuestos se van a atraer. Y esta es la fuerza dipolo-dipolo. Y se genera a corta distancia por atracción de cargas de signo contrario. Y también tenemos las fuerzas ion-dipolo,
que son fuerzas entre un ion y una molécula con carga parcial. O sea, un ion y una molécula que está unida mediante enlace covalente polar, de nuevo. Y como el enlace covalente polar genera dos polos de carga diferente, un polo se va a atraer con el ion. Por ejemplo, si yo tengo un catión que tiene carga positiva, se va a unir al extremo con carga negativa del dipolo, porque los opuestos se atraen. Y si yo tuviera un anión, se va a unir al lado positivo del dipolo. Y ocurre generalmente entre una molécula que tiene enlace iónico y la otra tiene enlace covalente polar. Por ejemplo, disolver un ion en solvente polar, como es la sal de mesa en agua. Esa es una fuerza de ion dipolo. Porque la sal de mesa es iónica, entonces se pueden separar las cargas, se separa la molécula y se disuelve en agua. Que cada lado se ve atraído, cada lado de la sal de mesa se ve atraído hacia cada lado del dipolo de agua. Y esta es una interacción electrostática de igual fuerza, pero sigue siendo más débil que un enlace iónico dentro del átomo. En general, las fuerzas intermoleculares son más débiles que las interatómicas porque existe un efecto que se llama el apantallamiento. Entonces, mientras más electrones haya, más se va como a tapar la fuerza, porque hacen pantalla que muchos electrones en un lugar eh, no dejan que se sienta la atracción electromagnética. Y en el enlace iónico es el más fuerte, pero es el que menos longitud media tiene. Por ejemplo, en promedio los enlaces iónicos tienen 800 kJ por mol. Eso significa que se necesitan 800 kJ para disolver un mol de enlace iónico, pero su longitud media es de 200. En el caso del covalente se necesitan 500 y su distancia también es de 200. Y el metálico tiene 400 de energía y 300 de longitud, pero el puente de hidrógeno y Van der Waals tienen 30 y 15 de energía. Entonces son mucho más débiles y su longitud aumenta un poco que llega a ser 300 y 400, pero no es considerable. Por eso se le consideran más débiles. Y aquí vemos la polaridad, que se suman los momentos dipolares. Por ejemplo, si yo tengo un H2O, sabemos que es polar, pero podemos probar sumando la polaridad de el O y la de los dos H. Por ejemplo, la polaridad del O va a ser negativa y la de los hidrógenos va a ser positiva. Entonces, si sumamos todo eso, nos va a dar un número diferente de 0. Entonces va a ser polar. En cambio, si tenemos una molécula de átomos iguales, por ejemplo, O2, vamos a tener el mismo átomo, entonces las cargas no se van a ir hacia un lado, no va a quedar un lado cargado, entonces el momento dipolar va a ser 0 y también su polaridad. Y la solubilidad depende de en qué se disuelva. Polar disuelve polar
y apolar disuelve apolar. Por ejemplo, el agua disuelve sal de mesa, ambos son polares, y el hexano disuelve O2, son dos apolares. Y la molécula de agua es polar, eso hay que saberlo. Entonces hay un mini resumen de los enlaces. Tenemos interatómicos e intermoleculares. Los interatómicos son iónico y covalente, y de covalente podemos sacar polar, apolar y dativo. Y intermoleculares, aquí solo aparecen dos, que son puentes de hidrógeno y Van der Waals, pero también podemos considerar ion dipolo y dipolo-dipolo. Y allí también podemos, algo que lo voy a introducir ahora, antes del ejercicio, que es el estado de oxidación, que es la carga eléctrica de un ion. Por ejemplo, si tenemos un cloro, el cloro en su forma más estable va a ser Cl-1, y eso se va a referir a que ganó un electrón. Entonces su estado de oxidación va a ser -1, que está oxidado por un electrón. Y en compuestos iónicos, el estado de oxidación va a ser simplemente cuántos electrones gana o pierde, pero en enlaces covalentes va a ser más complejo determinar el número. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ahora vamos a hacer estos ejercicios. Tenemos la 1. Utilizando la tabla periódica, indique el compuesto con mayor carácter iónico. Diferencia de electronegatividad más alta. Voy a buscar una tabla periódica. Aquí encontré una. Entonces nos piden el compuesto con mayor carácter iónico, que es la diferencia de electronegatividad más alta. Ya, entonces la A, tenemos litio y flúor. Buscamos los dos en la tabla periódica. Tenemos que la electronegatividad del litio es 1 y la electronegatividad del flúor es 4. Su diferencia de electronegatividad va a ser 4 menos 1, 3. Y eso lo dejamos guardado. La A tiene diferencia de electronegatividad 3. Veamos la B y tenemos potasio y flúor. Potasio tiene 0,8 y flúor tiene 4. Entonces la diferencia de electronegatividad va a ser 3,2, que es más alta que la del litio y el flúor. Entonces por ahora va ganando el potasio y el flúor. Después revisamos, nos dicen cesio y flúor. Buscamos el cesio. Está aquí abajo, periodo 6, grupo 1. Nos dicen que su electronegatividad es 0,8 también, y el flúor es 4, entonces su electronegatividad es 3,2. Pero estos números son aproximados. Hay que tenerlo en cuenta.
Y aquí tenemos que la B y la C, la alternativa B de KF y la C de CSF, tienen la misma cantidad de electronegatividad. Pero nosotros sabemos que la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba de la tabla periódica. Entonces, en estricto rigor, el potasio debería tener más electronegatividad que el cesio. Eso es por un par de decimales nomás. Pero como el potasio tiene un poco más de 0,8 de electronegatividad, la diferencia con el flúor sería menor que la del cesio con el flúor. Entonces, hasta ahora tenemos que el cesio y el flúor tienen mayor diferencia de electronegatividad. Prácticamente es porque están más lejos en la tabla periódica. De ahí buscamos calcio F2. El calcio tiene 1 y el flúor tiene 4. Tenemos 3 de nuevo, que es igual a la A. Así que esa no nos sirve como alternativa correcta. Después tenemos Va y F2. Buscamos Va y está acá, periodo 6, grupo 2. Y su electronegatividad es 0,9. Y la del flúor es 4. Entonces, su diferencia de electronegatividad va a ser 3,1, que es menor a la que teníamos del cesio y el flúor. Entonces, podemos concluir con eso que el que tiene la... Correcta sería la C. Sí, sería la C, correcto. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, bien. En general, fíjense si les dan compuestos que la diferencia de electronegatividad es igual. Fíjense, igual está más lejos de la tabla periódica. Porque estas son aproximaciones. Ya, la 2. Indique la fórmula del compuesto iónico formado por calcio del grupo 2A y azufre del grupo 5A. Para esto nos vamos a la tabla que está arriba. Tenemos 2A y 6A, perdón. Grupo 6A. Nos vamos a la tabla que está aquí arriba. Esta. Vemos que el calcio es 2A y el azufre es 6A. Entonces voy a buscar otra tabla periódica. Le voy a agrandar un poco. Ya, ahí sí. Tenemos que el calcio sería metal y el azufre sería no metal. Entonces este va a ser un enlace puede que sea un enlace iónico o covalente. O no, es iónico, sí. Porque el calcio es metal y el azufre es no metal. Entonces vemos que el calcio es grupo 2A y el azufre es 6A. Nos vamos a esta tabla de acá. Y vemos que buscamos en la parte del metal 2A y en la del no metal 6A, que nos calce los grupos y es esta de acá. No la puedo destacar. Es la que tiene del ejemplo de calcio y oxígeno. Entonces, para este ejemplo, su fórmula general quedaría K
o sea, MX, la M es metal y la X es el no metal. Entonces quedaría solo MX, que sería KS. Y la alternativa correcta sería la A, por la tabla que tenemos más arriba, que nos dice que hay un átomo de cada elemento en la molécula, KS. ¿Hay alguna duda? No. Ya. Entonces, vemos la 3. ¿Cuál de estas moléculas presenta enlace dativo? NH3, SO3 o 3. Y estos están en los ejemplos de acá, del enlace dativo. Tenemos que los ejemplos son NH4+, SO2, SO3 y O3, porque uno aporta los 2 electrones y el otro los orbitales. Y en este caso, las alternativas que nos dan son NH3, la 1 es falsa, porque la que ¿Sería solo 3 o no? no, sería 2 y 3. La verdad. Si nos vamos de nuevo acá, enlace dativo, vemos que el SO3 también está en la lista. Entonces, la falsa sería la del NH3. Debería ser NH4+. Y SO3 y O3 están bien. Sí, son enlaces. Sería D, 2 y 3. La 4. ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta enlace covalente polar y apolar? Esto se refiere a que en la misma molécula hayan dos tipos de enlace. Podemos ir por descarte también. Por ejemplo, la D, sabemos que las moléculas que tienen el mismo átomo, formados por el mismo átomo, pues el caso de O2, tienen la misma electronegatividad, entonces su diferencia de electronegatividad sería 0, y eso nos da un enlace covalente apolar. Entonces la D solo tenemos covalente apolar, no nos sirve. De la alternativa anterior sabemos que el O3 tiene un enlace covalente dativo, entonces tampoco nos sirve. El H2O tenemos Tampoco sirve que, porque ese es solo polar. sí, solo tiene enlace polar. Y del CH4 sabemos que el carbono es un no metal y el hidrógeno también. Entonces el enlace sería no metálico y eso nos da apolar, pero no tiene nada polar dentro. Entonces la alternativa que nos queda y que tiene sentido para nosotros es la B, H2O2, porque en los O2 tenemos la parte apolar y entre los H2O tenemos la parte polar. Porque los dos, la misma molécula, son polares, apolares, perdón. Y el H2O sabemos que es polar. Sería la B la correcta. La 5, la molécula de H2O presenta enlace covalente polar a pesar de que el hidrógeno pertenece al grupo 1A y el azufre al grupo 6A. Esto se explica porque el azufre es anfótero, así que puede comportarse como metal y como no metal. El hidrógeno, a pesar de estar en el grupo 1A, es un no metal. El hidrógeno, a pesar de estar en el grupo A, 1A es un anfótero. Esto lo sabemos de la notita que había puesta acá del agua. Y está. El hidrógeno realiza únicamente enlaces covalentes debido a que es el único no metal del grupo 1A de la tabla periódica. Entonces nos vamos a las alternativas.
Y vemos que la B es la que describe este fenómeno, que el hidrógeno, a pesar de estar en el grupo 1A, es un no metal. Entonces solo forma enlaces covalentes. La correcta es la B. Y la 3 del hidrógeno es un anfótero, no tiene nada que ver. Los anfóteros sí son solo del grupo 6A. Oxígeno, azufre, selenio. Pero el oxígeno no es un anfótero, o sea, el hidrógeno no es un anfótero. Y el azufre es anfótero, así que puede comportarse como metal y como no metal. Esa es falsa. Que sea anfótero no tiene nada que ver cómo se comporta. Es no metal. No puede ir entre metal y no metal. La 6. ¿Cuáles de los compuestos presentan enlace iónico? Aquí nos dan la información. Potasio, grupo 1A. Magnesio, grupo 2A. Carbono, grupo 4A. Oxígeno, grupo 6A. Flúor y bromo, grupo 7A. Vemos el KF, potasio, flúor. Nos vamos a la tabla periódica con electronegatividad de nuevo. Y vemos que el potasio tiene electronegatividad de 0,8 y el flúor de 4. Su diferencia de electronegatividad es 3,2, que es mayor a 1,7. Así que KF sí sería enlace iónico. Nos vamos al CO2. Tenemos que el carbono tiene electronegatividad de 2,6 y el oxígeno de 3,2. La diferencia de electronegatividad sería de 0,8, que es menor a 1,7, entonces no es enlace iónico. Sería covalente. Y tenemos el magnesio bromo. Nos vamos a la tabla periódica. El magnesio tiene electronegatividad de 1,3 y el bromo de 3. La diferencia de electronegatividad sería justo de 1,7, así que sí sería iónico. Porque la condición para que sea iónico es que su diferencia de electronegatividad sea mayor o igual a 1,7. Entonces la correcta sería la de 1 y 3. ¿Hay alguna duda? No de mi parte. Ya. Y la 7. ¿Cuáles de los siguientes compuestos no presentan enlace iónico? Nos dan que el sodio es grupo 1A, magnesio 2A, carbono 4A, yodo y cloro 7A. Entonces, el cloruro de sodio, NaCl, nos vamos a la tabla periódica. El Na es 0,9 y el Cl es 3,2. Si lo restamos, nos dan 2,3 de electronegatividad, que es mayor a 1,7, así que este sí sería iónico. Entonces, la 1 es falsa, porque sí presenta enlace iónico. Vemos la Mg2. Mg es 1,3 y el I es 2,7. Si los restamos, nos da 1,4 y ese sí es menor a 1,7. Entonces no presenta enlace iónico. Pero lo que pasa aquí es que no presenta enlace iónico, pero
si vemos, el yodo está muy cerca de ser tener configuración de gas noble. Si es que le robara los electrones al magnesio. Entonces, el yodo no tiene los suficientes electrones, pero tiene un orbital libre. Y el magnesio le da los electrones. Entonces, como está tan cerca de tener configuración de gas noble, lo que pasa es que se ionizan. Y como están ionizados, o sea, el yodo atrapó un electrón y el magnesio perdió uno, es que sí es enlace iónico. Y tenemos el CCl4. Vemos la diferencia de electronegatividad. El C es 2,6 y el Cl es 3,2. Vemos que la diferencia es de 0,6, muy poco. Entonces este definitivamente no sería un enlace iónico, sería un enlace covalente. Porque la diferencia de electronegatividad es solo de 0,6, mucho menor a 1,7. Entonces la alternativa correcta sería C, solo 3. ¿Hay alguna duda? No, profe. Ya. Esta guía está subida en la plataforma y las respuestas están acá por si las quieren hacer ustedes. Una cosa así, si Javiera me puede decir su apellido para ponerla presente en la lista. Javier Paso. Ya, gracias. Entonces, esto sería por hoy. Si es que no tienen más dudas. No, profe. Ya. Entonces estaríamos listos. Gracias, profe.